10 de la mañana con 28 minutos. Gracias por continuar en Mexiquense Noticias y por seguir comunicándose con nosotros tanto en las redes sociales, Melissa con doble S en Navape, Mexiquense Noticias, y también al número de WhatsApp 722-201-2289. En este número es en el que estamos muy pendientes de todas sus inquietudes. Y tal como lo hemos hecho la mañana de este miércoles 22 de abril, bueno, pues hay muchos temas más que esta coyuntura en que se encuentra el presidente de los Estados Unidos con toda la polémica religiosa que ha causado y que, insisto, las distintas aristas nos llevan a esta conversación hoy miércoles con la psicóloga Marta Bastida Suárez, que, bueno, pues pareciera, Marta, que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver con lo que vas a compartirnos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias, querida Melissa. Buenos días, querido auditorio. Pues estamos en medio de una polémica, es muy cierto, pero también estamos en medio de una transformación social, si te das cuenta, porque hablamos hoy de un discurso de odio en todos los sentidos. Sí. Pasó con este incidente en Teotihuacán, ¿no?, donde este chico pues también hablaba de un discurso de odio, y hablemos de un sentimiento que hay, que surge a través de esa sensación que de repente llegamos a generar por experiencias negativas que vamos perpetuando en nuestra vida, en nuestro día a día. Y el odio tiene que verse desde tres perspectivas: una perspectiva social, una perspectiva psicológica y una perspectiva jurídica. Okay. Porque tiene consecuencias, y consecuencias legales severas, que a veces la gente no alcanza a dimensionar. Por ejemplo, si nos vamos desde la perspectiva, no toda la polémica donde a través del odio utilizamos pues a la religión también, ¿no?, todos estos para discursos, justificar, sí, ¿no? Y se justifica a través de una polémica de odio y una polémica también de un discurso bíblico, ¿no?, a través del cristianismo, donde de repente se dice Trump, ¿no?, ¿qué es lo que dice? El estandarte de la palabra de Dios, el estandarte de la oración. Sí, no, lo dices muy bien, Marta, porque sobre todo, y a propósito de que Trump, incluso con todas estas declaraciones, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, bueno, pues ha sido bastante mesurado, no así el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que incluso hasta se tatúa una cruz como, bueno, o sea, tergiversando todo el discurso religioso, amañándolo a sus propios intereses, y que me parece que tiene mucho que ver con esto que dices, que tomamos estas piezas para adecuarlas a este discurso que a todas luces pues sí sigue polarizando y sigue incentivando a que haya más este odio. Claro, y aparte fíjate que a través de lo que es la manipulación también es un discurso de odio disfrazado de palabras bonitas, que parten específicamente de la experiencia de la persona. Y cuando hablamos de un introyecto, ¿no?, que es el nosotros, porque tú perteneces a nuestro grupo selecto de los que odiamos a los musulmanes, de los que odiamos a la ciudadanía, ¿no? Y luego viene el discurso de los otros, los que no son como nosotros, ¿sí? Y los que hablan desde, no sé si has escuchado mucho esa frase hoy en día de, es que tú hablas desde tu privilegio. Creo que se parte cada día en las redes sociales. Claro, ¿no? Cuando a veces ni siquiera entendemos qué implica esa parte de privilegio, qué implica la parte de la experiencia, ¿no?, y qué implica la parte del contexto, que son tres escenarios completamente diferentes, pero que a veces la gente no alcanza a dimensionar el contenido de la palabra, ¿sí?, el significado como tal, ni el poder de la palabra, y eso empieza a crear estos discursos de odio que vemos replicados en redes sociales, ¿sí?, que vemos replicados también en discursos de políticos, no solamente de Trump, ¿sí?, también de repente podríamos entrar hasta en una polémica hasta de nuestra propia presidenta, ¿sí?, dentro de sus discursos. ¿Qué es lo que realmente estamos escuchando? ¿Toma en serio la situación política, económica, social, cultural de nuestro país, o es solamente un paliativo para decir tengo que hablar de algo? ¿Sí? Y entonces generan también ciertas divisiones al interior de las clases políticas, al interior de la socialización en todos los sentidos, al interior también de las redes sociales. Hay demasiada polémica que transforma, ¿no?, todos estos paradigmas. Que, ¿sabes qué, Marta? Que ahora que lo mencionas y lo pones así sobre la mesa, creo que es muy importante esto que bien puntualizas.
que sobre todo, y lo decíamos la semana pasada a propósito de esta declaración que hacía un diputado en Tabasco respecto a que las mujeres son como caballos y que pues tiene que ver con la posición también desde donde lo hacemos, porque en el caso muy específico de Donald Trump, pues me parece que es el líder de una de las potencias más importantes a nivel mundial y que eso por supuesto repercute en la forma en la que otros líderes reaccionan, lo dices bien, y que aquí en México, por ejemplo, bueno, pues la presidenta lo ha dicho muchas veces, la cabeza fría, y que creo que tiene que ver con esto que nos compartes de cómo es que podemos entender este discurso de odio. Es decir, si reaccionamos por el contrario a lo que ella dice, que es desde la impulsividad, desde tomarlo como viene, creo que ahí estamos perdiendo un poco también. Exactamente, ahí es donde nos perdemos porque nos enfocamos en solamente hacer el juicio, que es lo que platicábamos hace un ratito, hablamos del nosotros. A mí me impacta, yo estoy en desacuerdo, a mí no me gusta, y entonces genera una sensación de resentimiento. El odio también tiene otra perspectiva, que es el resentimiento, la envidia, el egoísmo, ¿sí? Esa peor versión de ti que a veces no alcanzas como a dimensionar y que a través de tus acciones, es donde viene la parte desde la perspectiva jurídica, sí. A través de tus acciones justificas tus hechos, ¿sí? Y justificas pues el matar, ¿no? Me hiciste recordar, Marta, y yo creo que todos tenemos a la mano este ejemplo, porque justo también hace 2 días la defensa de esta persona solicita que, bueno, ya el recurso que presentaron en 2025 se deseche, que es el caso de Carlota y que sucedió al oriente del Estado de México, que justifica la invasión de su propiedad para poder quitarle y privar de la vida a 2 personas y que, bueno, pues eso me parece que evidentemente tiene consecuencias. O sea, el hecho del que ella se quejaba es legítimo, pero la forma en que reaccionó ya nada tiene que ver. Por eso hablar de odio tiene una parte de sensibilidad. Implica mucho la templanza, implica el autocontrol que hoy en día necesitamos. ¿Sí? Hoy en día la gente cada día es más agresiva. Si tú le haces algo a alguien, la gente no lo racionaliza, no entiende el por qué sucedió, entiende el impulso, el impacto, ¿sí? El hacerte daño. Porque la gente, cuando genera esa perspectiva de odio, cuando la gente siente que ya cumplió su misión porque ya te hice daño, me siento en paz, ¿sí? Pero no es así porque el odio nunca termina. El odio es una bola de nieve enorme que todo el tiempo está creciendo, creciendo, creciendo y que en algún momento va a tener que pararse. Lamentablemente la persona no voltea hacia su ser y no se da cuenta de esas consecuencias que puede llegar a tener, que a veces es destructiva. Y en ese sentido encontramos, por ejemplo, el estrés, encontramos cuadros depresivos, los pensamientos y sentimientos de pérdida del sentido de vida, encontramos también el suicidio, ¿no? Lamentablemente llegamos también a la pérdida de la vida a través del suicidio y llegamos también al homicidio, ¿sí? Esta máxima expresión de odio que tenemos, y lo vemos en el feminismo, ¿no? En el feminicidio, es la máxima expresión de odio del hombre hacia la figura femenina. Y cada día crece más. 10 mujeres asesinadas al día, ¿no? Estaba leyendo en la mañana 134 millones de personas desaparecidas en México. Estamos en una alerta roja, ¿sí? Sí, pero parte de Marta, que esto que comentas es una especie de verlo desde una perspectiva general y por supuesto macroscópica para llevarlo a esto que comentas, a lo que personalmente tendríamos que ver. Es decir, ya que hemos podido dimensionar todo lo que causa que las personas que tienen esta emoción que es el odio, que después están en algún puesto de poder, en algún liderazgo de opinión como lo es el presidente de los Estados Unidos y que hemos visto mucho de lo que ha generado, de cómo desde los distintos frentes, bueno, pues se trata de paliar y mermar esta situación y esta generación de discurso de odio, de actos violentos, porque ya no solo se queda en el discurso. Ya que vemos hasta dónde puede llegar, personalmente, Marta, ¿cómo es que este odio como generador de violencia y de todos estos discursos que sin duda hacen daño, podemos entenderlo nosotros, mejor dicho, de forma personal? Cuando lo empezamos a analizar, primero tenemos que reconocer que somos seres humanos, que tenemos emociones tanto positivas como negativas. Y el hecho de que tú empieces a comprenderte desde una perspectiva negativa también implica la aceptación.
Okay. ¿Qué es lo que yo no estoy aceptando? ¿Qué es lo que me está incomodando? ¿Qué es lo que me está transformando? Para que yo pueda decir, no quiero, no me gusta, no lo acepto, y entonces manifiesto todo el autocontrol que no tengo, ¿no? Y lo enfoco prácticamente a generar un daño que tiene todo el dolo del mundo. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? Y entonces cuando empezamos a entendernos desde esa perspectiva interna de lo que yo siento y lo que empiezo a aceptar, si no aceptamos esa sensación de odio, entonces empezamos a crear acciones que van en contra de la otra persona. Por eso hablamos del autocontrol y hablamos de otro elemento muy importante que es el perdón, esa fortaleza del carácter que nos permite entender cuando el otro se equivoca, ¿sí? Y el perdón que implica aceptar la carencia de la otra persona. ¿Y por qué carece? Carece de templanza, de autocontrol, de emociones, carece a lo mejor de una experiencia que no le permite dilucidar hasta dónde puede llegar la consecuencia de su acto, ¿sí? Y entonces cuando tú no eres consciente de eso, empezamos a generar todos esos choques, ¿sí? Y ese choque empieza a generarse desde una sensación de me hiciste, me la pagas, ¿no? En algo tan sencillo, vas manejando y ya te aventó uno el coche y vas y tú solo avientas, ¿no? Sí. Vamos con Trump, por ejemplo, en estos discursos que él genera, el enfoque que le está dando a su religión, que le está dando al cristianismo, es un enfoque también de una lucha de poder, porque Claro. ya no solamente quiere el dominio sino también implica el control de la masa, el control de los ciudadanos, el control de la religión, ¿sí? Justificando sus acciones a favor de una religión. Ahora, ¿sabes qué, Marta? Que seguramente quienes nos ven y nos escuchan se preguntarán, bueno, ya sí puedo aceptar que el otro pues tiene un contexto complejo, que vino y provocó este discurso, es decir, me hizo daño desde determinada parte, pero seguramente quienes nos están viendo lo pensarán como muchos de nosotros, sí, pero ¿qué hago con eso que me causó? Es decir, bueno, digo, ya ni modo y sigo para adelante, ¿o qué hago? También hay que aprender a asimilar la consecuencia ¿sí? Y reflexionar si en algún momento yo fui responsable de su sentir, ¿por qué yo fui responsable? ¿Por qué yo generé eso? Y también entender que el odio parte de un trastorno de personalidad. ¿Has escuchado hablar del trastorno de personalidad antisocial? No. Ese es un trastorno interesante, porque el trastorno de personalidad antisocial no es aquella persona que se aísla por completo. La persona antisocial, la que vive con ese trastorno, es una persona que va en contra de las reglas, en contra de la sociedad, en contra de todo, ¿sí? Y que los vemos pues de una forma como muy, a lo mejor muy normales, y dentro de la sociedad pues ni siquiera alcanzamos a entender el concepto de antisocial. El antisocial es aquel que genera todas estas perspectivas de odio, que manipula, es el narcisista, es la persona que violenta y transgrede al otro, que sabe cómo hacerlo, y que entonces tenemos hoy como consecuencia pues un montón de delitos, ¿no? Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué, Marta? Que justo hoy en la mañana que por parte del gobierno federal presentaban este programa para atender la salud mental de los jóvenes entre 12 y 17 años y que lo dices muy bien. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si ya sabemos que en esta etapa de la vida, es decir, en la adolescencia, entre los 12 y los 17, es muy complejo, que eso es un parteaguas para todo lo que viene después y que eventualmente cuando somos adultos mayores, bueno, pues llegamos con todos estos sentimientos, es decir, cómo desde las infancias y adolescencias podemos enseñarles a lidiar, a manejar mejor con el odio, porque yo creo que quienes nos están viendo sobre todo y quienes tienen adolescentes en casa podrán decir, es que sí, le hablo y parece que no me escucha, es que sí, parece que le digo, trato de decirle algo, trato de ayudarle y no pasa nada, entonces ¿qué hago? Porque a veces creo que todos nos sentimos rebasados también con este sentimiento de impotencia de ya no sé qué hacer y mejor me aparto. Fíjate que comentas algo interesante. De acuerdo con estudios de la UNAM, el 83% de las personas que ingresan a una licenciatura tienen un trastorno. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que bien lo dices, de los 12 a los 16, 17, 18 años, pues tenemos que atender específicamente la salud mental. ¿Por qué? Porque estos adolescentes, estos jóvenes, son los que nos van a representar en los próximos 5 años. ¿Sí? Y cuando tú a lo mejor analizas el contexto de, oye, ¿por qué quieres ser abogado? Porque mi papá está en la cárcel, porque mataron a alguien, porque pasé por alguna situación conflictiva y que ahora yo quiero hacer justicia. Pero no hacen justicia desde una perspectiva consciente,
hacen justicia desde el odio, desde la venganza. Okay. Son emociones difíciles, ¿no? ¿Por qué quieres estudiar medicina? Porque yo quiero entender, curar, sanar a las personas, pero fue a raíz de que alguien me ocasionó un daño. Vamos otra vez por la venganza. Muchas de las profesiones a veces son preguntas tan básicas que hacemos, ¿no? Cuando entramos a una licenciatura y preguntas, ¿por qué quieres estudiar tal carrera? Que aparte de todo, ¿no? A mí se me hace bastante ilógico que a los 18 años tengas que elegir algo que marca la pauta para toda tu vida, porque estás entre azul y buenas noches y no entiendes muchas cosas. Aquí es donde juega el papel importante el tema de la salud mental. La salud mental no solamente tiene que atender el que no tengas ansiedad, depresión, estrés y que seas feliz. No, la salud mental tiene que entender las etapas de la vida por las que tú vas transitando y cómo tienes que enfrentarlo, y te llena de herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, la personalidad la empezamos a formar desde que nosotros estamos en el vientre materno, pero empezamos exactamente entre los 9, 10 y 11 años a cimentar esa personalidad, porque la construimos a través de el carácter también, ¿sí? El carácter lo vamos construyendo con el paso de las experiencias, y eso te da la personalidad. Si nosotros no les damos a los niños las herramientas para que ellos transformen su personalidad con el paso del tiempo y aprendan a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, que aprendan a vivir sus emociones, pero también aprendan a generar autocontrol, eso es lo que está ocasionando en este momento que tengamos tantas conductas negativas y conductas antisociales que transgreden la integridad de los seres humanos, y que al final también tengan una consecuencia social, una consecuencia legal y una consecuencia psicosocial. Marta Bastida Suárez, gracias por ayudarnos a entender todo este tema tan complejo, saber que desde las infancias, las adolescencias, si no entendemos, si no atendemos y trabajamos con todo esto que es el odio como una forma de generar violencia, llegaremos en casos extremos, por ejemplo, a ver a estas personas eventualmente en puestos de poder como líderes de opinión, generando más discursos de odio. Ya lo veíamos a través del caso específico de Donald Trump, y que por eso, Marta, quiero que nos despidamos con esta puntualización que me gustaría que nos ayudaras a hacer para entender cómo es que el odio sí puede ser un generador de violencia y de todas estas conductas nocivas, Marta. El odio es un generador de violencia porque parte de emociones muy específicas como el egoísmo, la envidia, la venganza. Son las 3 emociones principales. Cuando aprendamos a reconocer esas emociones y aprendamos también a trabajar un esquema de autorregulación, a que comprendas el por qué lo estás sintiendo, te des permiso de sentirlo, pero también te cuestiones si vale o no vale la pena que tú vivas con eso. Que empieces a trabajar con un proceso de transformación de tu persona para que la lleves a un bienestar físico, un bienestar emocional y a un bienestar social. Porque el odio se combate con empatía, con conciencia y sí con un esquema de salud mental que te permite entender el por qué estás transitando por esa etapa de la vida y que no caigas en una consecuencia de odio. Y esto a propósito, Marta, y con esto te doy las gracias por esta conversación. ¿Cuál es la herramienta más valiosa que tú podrías decirnos que ahora que comprendemos esto, sobre todo los adultos, podemos darle a los niños y los adolescentes para poder gestionar esto que es el enojo, la envidia y que no se convierte en odio? La herramienta más poderosa es la palabra, ¿sí? Esa capacidad que tengamos para poder enseñarles a ellos a comunicar sus emociones desde una perspectiva muy especial, el 1 a 1. Si yo te presto atención y te veo a los ojos, te escucho con atención, empezamos a trabajar con esa catarsis. Lo que a ti te hace sentir mal, compártemelo. Pero hay que abrir también la mente de ese adulto, tiene que abrir esa mente para poder entender y poder procesar esa información y enseñarle a ese niño a gestionar sus emociones. Si no aprendemos a gestionar las emociones, empezamos a generar una conciencia donde tú te pones al nivel del niño y empiezas a conflictuarlo. Y entonces ese niño, al no sentirse escuchado, ¿qué va a hacer? Se cierra todavía más. Se cierra todavía más y entonces vemos el enojo. Antes de llegar a una condición de odio, vemos una condición de enojo. Antes de llegar a una condición de venganza, de homicidio, de feminicidio, existe también una sensación de me encierro en mi ser, me convierto en un ser antisocial y empiezo a generar una conducta y una conciencia en contra del otro, ¿sí? Entonces, la mejor herramienta que tenemos para combatir esto es la comunicación
que entendamos el poder del lenguaje y que nos demos la oportunidad de entender la etapa en la que estamos, cómo la estamos viviendo y qué consecuencia puede tener el no atender esa necesidad en el momento. Marta, muchísimas gracias, como cada miércoles, siempre es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias, auditorio. Bueno, pues vivamos con paz. Gracias, Marta. Gracias. Pues fíjese que a través de todos estos discursos que